Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra clase de los miércoles. Hoy daremos continuidad a la serie de la que hemos estado hablando, que son las maldiciones que bloquean la bendición. Y hoy vamos a tener el tema de la maldición de pagar mal por bien. Yo creo que no es un tema que tengamos en el panorama, en el cuerpo de Cristo. Tenemos conocimiento de maldiciones como las que hemos venido hablando, ¿no? La ira, la falta de perdón, por sexualidad, por hechicería. Y esta maldición de pagar mal por bien viene muy específica en la Biblia. La verdad es que estoy impactada de qué tan claro es Dios en su palabra con respecto a este tema. Entonces, vamos a dar un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada, que fue también como una pequeña pausa para como recapitular y volver a regresar un poco al fundamento de estas clases. Y hablábamos de los síntomas, de si nuestra familia o cómo identificar los síntomas y las señales de que estamos viviendo consecuencias de una maldición generacional, ¿no? Y veíamos que en Números 14:18 la palabra dice: el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre los hijos, sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Como sabemos, la paga del pecado es muerte espiritual, y el mal alcanza a las generaciones cuando hay pecados que pues no son reconocidos y no hay arrepentimiento. Hay siempre una razón por la cual hay una maldición operando en nuestras vidas o nuestra familia. Y vamos a hablar brevemente de lo que platicamos la semana pasada, cómo reconocemos las señales y los síntomas. Y como ya hemos platicado mucho acerca de esto, examinar un ciclo e identificar patrones que estén repitiéndose, ¿no? Eso es un patrón, que es algo que hay un ciclo que se comienza, tiene se desenvuelve un desarrollo, termina y nuevamente, ¿no? Y algunas señales o síntomas que podemos identificar en nuestras familias pueden ser las enfermedades mentales, esquizofrenia, colapsos nerviosos emocionales, violencia, personas que no se pueden controlar, enfermedades crónicas y repetitivas, diagnósticos que no tienen una procedencia o no se saben las causas de las enfermedades. Otra señal es la esterilidad. ¿Sí? La parte reproductiva tanto del hombre como la mujer es una señal de que hay una maldición generacional operando, donde hay abortos, donde hay desintegración del matrimonio y la familia, donde los hijos son alejados de los padres y hay también separación entre hermanos. Otra que es muy común, insuficiencia económica, pobreza, fracaso, derrota. Otra señal es la propensión a sufrir accidentes grandes y pequeños, ¿no? Que se te echa a perder el carro, que se te rompe el refrigerador, que se te perdió la cartera, que el perro orinó y pues te tocó, ¿no? Ese tipo de cosas que son como, a veces pareciera un chiste, pero en realidad es que hay una asignación demoníaca a las personas para que no avancen, que siempre haya caos en la vida de las personas. Y otra señal que vimos es un historial de muertes en la familia, específicamente suicidios y muertes tempranas. ¿Sí? Estos son señales de que hay un espíritu operando en las familias. ¿Sí? Espíritu de muerte, espíritu de accidente. Y hoy vamos a hablar del espíritu de traición, el espíritu de pagar mal por bien. En Romanos 12:17, Dios nos dice: nunca le paguen a nadie mal con mal. Al contrario,
busquen hacerles el bien a todos. Esa es la instrucción que Dios nos da, ¿sí? Aquí no aplica la de diente por diente ni ojo por ojo. Creo que Dios aquí vino a romper la regla, ¿no? Que nosotros debemos hacer bien al que nos hace mal. Y suena como loco para el mundo, pero así opera Dios. Entonces, su instrucción es muy clara, nunca le paguen a nadie mal con mal. Al contrario, busquen hacerles bien a todos. Y Dios también nos exhorta a que nunca dejemos de hacer el bien, aunque nuestro corazón a veces esté lastimado, aunque nuestro corazón esté decepcionado, nunca dejemos de hacer el bien. Y la palabra de Dios es enfática, que no paguemos mal a alguien que nos ha hecho daño, que no tomemos venganza en nuestras propias manos, sino por el contrario, permitir que Dios, quien es juez justo, pague a cada quien según su proceder. Porque Dios pesa los corazones, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón y los motivos de nuestro corazón. Y cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, esperando y confiando que Él va a tomar cartas en el asunto, eso es lo que a nosotros nos corresponde hacer cuando hemos sido traicionados o cuando alguien nos ha pagado mal por bien. En vez de nosotros pagar con mal, nosotros debemos de confiar en Dios, en que Él tomará cartas en el asunto. Si esto es reprobado por Dios, ¿cuánto más el hecho de una persona traicione o pague mal por bien a otra que le ha hecho, que le ha bendecido o que le ha ayudado? Para Dios no es grato que nosotros paguemos mal a alguien que nos ha hecho bien, ¿sí? ¿Y a qué se refiere a que alguien que te ha hecho bien? Alguien que te ha ayudado en algún momento difícil en tu vida, a lo mejor una situación económica, una situación emocional, ¿sí? Quien te brindó su casa en algún tiempo, que te dio comida cuando no tenías, quien te dio un consejo, quien te dio trabajo, quien te dio una oportunidad laboral y no correspondimos correctamente, ¿sí? No dimos las gracias o salimos mal de algún lugar, salimos con pleitos, salimos hablando de las personas que nos ayudaron, no regresamos lo que se nos prestó, no pagamos lo que se nos prestó y al contrario, en nuestro corazón hay altivez, hay soberbia, hay rebeldía, hay murmuración contra esa persona que nos ayudó. Entonces, la actitud del corazón es realmente lo que pesa a Dios, ¿sí? Este versículo va a ser nuestro versículo central de esta clase, Proverbios 17:13. Si pagas mal por bien, el mal nunca se apartará de tu casa. Un versículo muy, muy cortito, pero muy contundente, ¿sí? Si pagas mal por bien, el mal nunca se apartará de tu casa. En el comentario, Matthew Henry dice, devolver mal por bien es diabólico. El que hace eso acarrea maldición a su familia. Si por uno que entró el pecado al mundo que fue Adán, por uno en una familia que tome una mala decisión con respecto a su vida, con respecto a hacer lo incorrecto, esa es la puerta por donde entra este pecado, por donde entra esta maldición, ¿sí? Esta es una clara advertencia de parte de Dios, que si pasamos por alto cuando decidimos ser malagradecidos con aquellas personas que nos han hecho bien, ¿sí? Es una advertencia de parte de Dios que no podemos darnos el lujo de ser malagradecidos o ser ingratos con las personas. Porque esto acarrea mal a nuestra familia. Hay veces que no entendemos la profundidad o la consecuencia de nuestros actos y de nuestros hechos y de nuestras palabras. Creemos que a veces lo que hacemos queda ahí y no pasa nada más, ¿no? O nadie se da cuenta. Pero eso viene realmente en nuestro ADN espiritual
y alcanza a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, y así se va la cadenita. Tercera y cuarta generación, ¿sí? El versículo no hace ninguna especificación de qué tipo de mal será el que venga a las familias, pero esto deja abierta la posibilidad de que el mal se establecerá en cualquier área de la familia por la ingratitud de una persona, en cualquier área, en el área de la salud, en el área de la familia, en el área de las finanzas, en el área espiritual, en cualquier área, en el área laboral. El mal se puede anidar en cualquier área de nuestras vidas. El mal habla en general, nunca se apartará de tu casa. Qué complicado y qué fuerte es no entender la profundidad de nuestras decisiones. A veces hacemos las cosas sin pensar, hacemos las cosas llevadas por nuestras emociones, y a veces nuestras emociones no son las más sanas, ni las más claras, ni las más inspiradas por Dios. Están inspiradas por nuestro egoísmo, por nuestra carne, por nuestra ambición, ¿sí? Y eso nos lleva a tomar decisiones erradas. Y debemos de estar claros de que nuestras decisiones afectan a nuestra familia y a todos los que vienen detrás de nosotros. Vamos a leer Hechos 1 del 16 al 20. No sé si ustedes sepan quién es el que está aquí, este personajito. Es muy conocido. De Judas Iscariote. Exacto, es Judas. Versículo 16. Hermanos míos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo dijo en la Escritura. Él habló a través de David acerca de Judas, el que guió a los que arrestaron a Jesús. Judas era uno de nosotros y tenía parte en nuestro trabajo. Con el dinero que le dieron por el mal que hizo, compró un terreno. Luego él cayó de cabeza, su cuerpo se reventó y se le salieron los intestinos. Cuando los habitantes de Jerusalén lo supieron, le dieron a ese terreno el nombre de Alcedama, que en su lengua significa campo de sangre. Pedro continuó, en el libro de los Salmos está escrito, que a su hogar no se acerque nadie y que allí no viva nadie. ¿Sí? Esa tierra donde Judas cayó, y yo creo que la caída fue pues muy tremenda, porque para que se le reventara, o sea, para que se reventara el cuerpo y que se le salieran los intestinos, así de ese tamaño de haber sido el golpe. Pero ¿cómo aquello que, esa decisión que él tuvo de haber traicionado a Jesús, de haberse vendido por esas monedas de plata, pues realmente no rindieron fruto. Y el único fruto que rindió fue su propia muerte. ¿Sí? Y como dice aquí el versículo 20, que el libro de Salmos menciona que a este hogar no se acerque nadie y que allí no viva nadie. Ahí se soltó una palabra de que ese lugar iba a ser inhóspito y estéril, ¿sí? Así, la esterilidad alcanza a aquellos que pagan mal por bien. Pagar mal por bien es un acto de traición, y Judas es el mejor ejemplo que tenemos. La palabra traición se refiere al acto o conducta de deslealtad o falta de compromiso que existe entre dos o más involucrados. La palabra de Dios nos advierte acerca de tomar decisiones sin medir las consecuencias que puedan traer a nuestras futuras generaciones. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias generacionales de pagar mal por bien? Vamos a leer el Salmo 109. Vamos a desmenuzarlo porque ahí viene la respuesta. ¿Cuáles son las consecuencias de pagar mal por bien? Del versículo 1 al versículo 5,
Este salmo lo escribe David y del versículo 1 al 5, él se expresa con Dios, va con Dios y abre su corazón con respecto al, pues al dolor que tiene en su corazón por haber sido traicionado. Y dice, vamos a leer del 1 al 5. Dios de mi alabanza, no guardes silencio ante mis oraciones. La gente mala dice mentiras de mí y me calumnia. Me atacan sin razón y dicen chismes de mí. En pago de mi amor me calumnian, pero yo oro. El bien que les hice me lo pagan con mal. Me dieron odio a cambio de amor. Vamos a seguirnos hasta el 20 y más adelante vamos a tocar los versículos que vamos a platicar, los vamos a tocar uno por uno. Pero vamos a darnos una idea general de todo el Salmo para tener como un preámbulo. En el versículo 6 dice, dijeron lo siguiente, que pongan su caso a cargo de un defensor perverso, que el que está a su lado sea un acusador, que se use en su contra la oración que dijo, que lo encuentren culpable, que muera pronto y que otro tome su cargo, que sus hijos queden huérfanos y su esposa viuda, que sus hijos queden sin hogar y rebusquen entre las ruinas de su casa, que se presenten sus acreedores y le quiten todas sus pertenencias, que gente extraña le quite todo lo que ganó en su vida, que nadie tenga compasión de él ni se compadezca de sus hijos huérfanos, que se destruya su descendencia, que su apellido se acabe en una sola generación, que el Señor recuerde los pecados que cometió su papá y nunca borre el pecado de su mamá, que el Señor recuerde siempre esos pecados, que él y su familia queden para siempre en el olvido, porque nunca hizo nada bueno, persiguió a muerte a los pobres, a los afligidos y a los necesitados, como se complacía en maldecir a otros, que la maldición caiga sobre él. Y como no le deseaba bendición, la bendición esté fuera de su alcance, que la maldición lo cubra como cuando se pone un vestido, que se le pegue como el aceite que se pone en el pelo, que lo cubra como un manto, que lo oprima continuamente como un cinturón, que así les pague el Señor a los que me acusan, a los que hablan mal de mí. Es que tenía la barrita encima. Y bueno, como vemos del versículo 1 al 5, vemos cómo David va con Dios y le ruega, abre su corazón y le dice qué es lo que está sucediendo, que hay gente mala que está hablando mentiras acerca de él, lo atacan, dicen chismes de él y que el bien que les hizo, ellos le pagan con mal, ¿no? Y leyendo un poco de cómo el contexto de este salmo, leía que a partir del versículo 6 al 19, se piensa que es lo que ellos decían de David, pero no. David, como era autoridad, él lanza o dice esta profecía del 6 al 19. Son palabras de David también, no lo que ellos dijeron acerca de David. Entonces, vamos a leer del versículo 6 al 15. Vamos a ver cuáles son esas consecuencias generacionales de pagar mal por bien. En el versículo 6a hay condenación. Dice, que pongan su caso a cargo de un defensor perverso, que el que está a su lado sea un acusador. En otras versiones dice que se le ponga un impío como cabeza. Y pues un impío son personas que no conocen de Dios. Y cuando tenemos a alguien impío como líder, como jefe, pues es algo tremendo porque pues primeramente no tienen el temor de Dios, no son personas compasivas y siempre van a ver por lo suyo. Y es difícil lidiar con personas así y es muy sufrido. Y en la segunda parte de este versículo dice que tenga adversario en lugar de auxilio. Y en otras versiones dice que tenga a Satanás a su diestra.
Imagínense eso, no tener ayuda y quien está a tu diestra sea el diablo mismo. Trae condenación, ¿sí? Y sin ayuda, o sea, te quedas solo. En el versículo 7 dice que se use en su contra la oración que dijo y que lo encuentren culpable. Su oración no es escuchada. Por más que la persona ore, pareciera que los cielos están cerrados y que no hay misericordia para esa persona y que se le encuentre culpable, aunque no hizo nada, es culpable. En el versículo 8 dice que muera pronto y que otro tome su cargo. ¿Cómo hay personas que están como en el olvido, ¿no? Son como grises, nunca son tomados en cuenta, están como en pausa, ¿no? Como que no hay, nadie se acuerda de ellos. Son como entes que van y vienen, pero la gente no los toma en cuenta, no se acuerda de ellos, no son la primera opción de cuando quieres invitar a alguien o quieres compartir algo, ¿no? Están ahí, pero sí, ¿cómo? Presuntos ausentes. Sí. Y normalmente este tipo de personas son reemplazadas de sus cargos. No tienen una, no echan raíces en ciertos lugares, por ejemplo, en sus trabajos, y son quitados. No pueden tener posesión de algo, de su posición, de su trabajo, de sus bienes, siempre son quitados, ¿sí? Son reemplazados por alguien más. No, son cola y no son cabeza. En el versículo 9 dice que sus hijos queden huérfanos y su esposa viuda. En el 10, que sus hijos queden sin hogar y rebusquen entre sí, rebusquen entre las ruinas de su casa. Su familia sufrirá orfandad y viudez, y la maldición de mendicidad y ruina en su descendencia. O sea, que haya mendigos, que haya huérfanos y viudez. Qué tremendo, esto es devastador. Y la ruina que los persiga, ¿no? Versículo 11. Que se presenten sus acreedores y le quiten todas sus pertenencias, que gente extraña le quite todo lo que ganó en su vida. En el versículo 11, maldición de no poseer nada y lo que tiene le será quitado. Imagínense que lo que trabajes, lo que ahorres, un proyecto que hayas hecho, de la noche a la mañana se cierra, alguien te roba la idea o alguien se roba tu dinero, no puedes poseer lo que es tuyo. Dios tiene bendiciones con nuestro nombre en los cielos, ¿sí? Y no podemos tener acceso. Esas bendiciones no han bajado porque está esta barrera, está esta maldición operando en nuestras familias. Y seguimos viviendo en, en esa constante lucha de obtener algo, de tener éxito, de ser prósperos en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestra vida espiritual. No podemos crecer porque hay algo que está sobre nosotros, ¿sí? Es ese brazo que hablábamos la semana pasada, ese brazo del pasado, que cuando ya vamos a avanzar o a tener una victoria, no, nos agarra y nos jala, ¿no? Y es ese espíritu que está constantemente deteniéndonos y poniéndonos en un estado como de pausa, ¿sí? En el versículo 12 dice que nadie tenga compasión de él ni se compadezca de sus hijos huérfanos. El 13, que se destruya su descendencia, que su apellido se acabe en una sola generación. En el versículo 12
que haya crueldad hacia la familia y exterminio en la familia. Que no haya misericordia de los, por ejemplo, en el caso de los viudos, los hijos, que son quitados, que se les quitan sus posesiones o los sacan de la casa, o casos tan increíbles que luego escuchamos que pasan las familias, ¿no? Que dicen, bueno, no, ¿cómo es posible que suceda tanta maldad o tanta calamidad en una casa, ¿no? Y finalmente el exterminio de la familia. Satanás viene a matar, destruir y dividir. Si él acaba con una generación, ese es su trabajo, esa es su asignación. ¿Sí? Pero si nosotros abrimos la puerta, si nosotros tomamos malas decisiones, es entonces cuando nosotros le damos la legalidad a él para que haga todo esto. Para que nosotros y nuestra familia vivan todas estas consecuencias, que nuestras oraciones no sean escuchadas, que pasemos calamidad temprana, ¿sí? Que haya muertes prematuras, que vivamos de desgracia en desgracia y desgracia, que seamos reemplazados, que no podamos tener una vida próspera, una vida plena, una vida feliz, una vida en paz. Que en nuestra familia haya pobreza extrema o que haya ruina y que no tengamos la capacidad de poder poseer algo, un bien, una propiedad, ¿sí? Un título escolar, un trabajo, tener un trabajo estable, ¿sí? O ser rechazados por la gente, porque cuando hay crueldad hacia la familia es porque hay rechazo, porque nadie quiere estar con la familia, porque hay problemas, porque hay ciertas situaciones. Todas estas señales, que esto también son señales y síntomas de que esta maldición está operando en una casa, en una generación, es importante que veamos y que escudriñemos todas estas señales. La verdad es que yo digo, por ejemplo, esto de la mendicidad, o sea, que no, que hay personas que están en situación de calle. ¿Por qué llegaron esas personas ahí? ¿Por qué? Porque alguien en su familia tomó una decisión incorrecta, que fue pagar mal por bien. Y en los versículos 13, 14, en el versículo 14 y 15, dice que el Señor recuerde los pecados que cometió su papá y nunca borra el pecado de su mamá. Que el Señor recuerde siempre esos pecados, que él y su familia queden para siempre en el olvido. ¿Esto qué significa? Esto significa que esas maldiciones generacionales permanezcan por generaciones y generaciones y generaciones. ¿Sí? Que estas familias no lleguen al conocimiento de que Jesucristo dio su vida para que fuésemos libres de todas estas maldiciones generacionales. Porque cuando estas maldiciones pasan de generación en generación y permanecen, es que no ha llegado la luz de Jesús a uno, ¿sí? O no han querido, porque yo creo que Dios es un Dios de oportunidades, o no les ha amanecido. Ven que están en una calamidad, ven que están en problemas, se quejan, lloran, pero no hay un arrepentimiento, ¿sí? Y así como Dios, bueno, más bien como por uno entró la maldición, por alguien que tomó una mala decisión, así por uno también se puede romper. Y yo creo que Dios en este tiempo nos está llamando a todos los que estamos aquí a romper esas maldiciones, a detenerlas, porque Dios ya nos está dando el conocimiento, nos está dando las instrucciones y nos está aclarando y dando discernimiento
de por qué hay ciertas cosas que están pasando en nuestras familias. Ahora, ¿cómo entra el espíritu de traición? El espíritu de traición entra en nuestra vida, obviamente con una decisión, pero es olvidar el bien que nos han hecho. Una persona no se acuerda de mostrar misericordia a aquella que le hizo bien. La ingratitud es la hija de la soberbia y la amnesia del corazón. Otro síntoma es la rebeldía, cuando la persona se rebela a sus autoridades alegando que hay injusticia. ¿Quién comenzó todo esto? ¿De dónde viene este sentimiento o esta actitud de rebeldía contra una autoridad? Lucifer mismo. Él pensó en su corazón que era injusto, ¿sí? Que era injusto que pues él no tuviera la alabanza como Dios la tenía. Cuando hay rebeldía en nuestro corazón, cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, eso no nos permite ser agradecidos. Y la verdad es que cuando eres agradecido también tienes que mostrar humildad, porque también se necesita ser humilde para recibir. Te brindó ayuda en un momento difícil de tu vida, pues a veces cuando uno está necesitado de ayuda, pues uno le baja 20 rayas a su intensidad, ¿no? Y pues sí, aceptamos toda la ayuda que se pueda. Pero cuando ya estamos bien, cuando tenemos a lo mejor la posibilidad de ayudar a esa persona que nos ayudó, porque la vida da muchas vueltas, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a esa persona, o a lo mejor no es esa misma persona, sino es otra persona, y no lo hacemos sabiendo que podemos hacer bien, nos es tomado como pecado. Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí? Y cuando tenemos una memoria muy corta de lo que las personas han hecho por nosotros, es entonces que cuando es lo que Dios no acepta de nosotros, que no seamos agradecidos y que no demos de lo que Él nos ha dado, ¿sí? ¿Cómo actúa una persona malagradecida? Olvida el bien que se le ha hecho y solo se concentra en los errores. Y regresamos nuevamente al egoísmo. No tenemos la humildad para poder aceptar que necesitamos ayuda y que también debemos de dar de lo que tenemos. Y no se trata de dinero, se trata de dar una palabra, de dar apoyo moral, escuchar, ¿sí? Si una persona está necesitada de finanzas, bueno, si es una persona la cual su vida es fértil en ese sentido, adelante. También debemos de ser sabios, ¿sí? Pero nuestro corazón debe de estar centrado en la gratitud, primeramente hacia Dios y hacia las personas, y honrar a aquellos que nos ayudaron en momentos difíciles y también momentos no difíciles, ¿sí? Tener esa mentalidad de gratitud y de honra. Siguiendo aquí con el Salmo 109, del 16 al 19, dice: porque nunca hizo nada bueno, persiguió a muerte a los pobres, a los afligidos y a los necesitados. Como se complacía en maldecir a otros, que la maldición caiga sobre él. Y como no le deseaba bendición a otros, que la bendición esté fuera de su alcance. Que la maldición lo cubra como cuando se pone un vestido, que se le pegue como el aceite que se pone en el pelo. Que lo cubra como un manto, que lo oprima continuamente como un cinturón. Así es la maldición. La maldición, cuando está operando, aprieta como un cinturón. La bendición corre. O sea, no, la bendición es como es como un imán. La persona que opera bajo ese espíritu de traición
atrae la maldición y repele la bendición. ¿Sí? La bendición está fuera de su alcance. No hay bendición para esa persona. Y que la maldición lo cubra como un vestido. Imagínense estar debajo de una cobija pesada, negra, oscura y que no te deja mover. Y que te asfixia aparte. Así es la maldición operando cuando damos mal por bien. ¿Y qué hacemos ante la traición? Pues yo creo que David nos da un muy buen ejemplo, ¿no? De los versículos 1 al 5, va con Dios, expone su corazón, abre su corazón con Dios, se queja. Y al final del Salmo 109 también dice que Dios pagará a ellos conforme a su proceder. Yo creo que aquí tenemos primeramente perdonar, soltar y dejar la venganza en manos de Dios. Porque Él es quien va a proceder en el tiempo que Él lo decida y como Él lo decida. ¿Sí? Esa es nuestra parte, perdonar y dejar la venganza en manos de Dios. Y no dejar de hacer el bien, porque así nos dice la palabra. No dejes de hacer el bien, no te canses, ¿sí? No te canses, porque nuestro galardón no es de los hombres, es de parte de Dios. A lo mejor los hombres no lo verán, ¿sí? Pero si nosotros en lo secreto perdonamos y dejamos y reposamos en los tiempos de Dios y en los caminos de Dios, es entonces cuando Él lo hará. Y debemos de perdonar, no porque a lo mejor las personas se lo merezcan. Debemos perdonar porque Él nos los pide así. Y si no perdonamos, Él no nos perdona. Y eso es un gran obstáculo para que nuestras oraciones sean contestadas. Y vamos a hacer un ejercicio. Creo que hemos visto y hemos leído estas consecuencias generacionales y yo creo que a lo mejor hemos identificado algunas en nuestras familias, que a lo mejor pensábamos que eran así como eventos, pues infortunios, ¿no? Eventos que decimos, híjole, pues qué mal que le pasó a esta familia, ¿no? O qué raro, ¿no? Qué extraño que suceda eso. ¿Por qué se repetirá? Bueno, ¿por qué? Porque ahorita yo creo que Dios nos está trayendo esta revelación y este crecimiento en su palabra, y es un crecimiento también en nuestra madurez espiritual, porque Dios nos está requiriendo ese jalón, ese crecimiento en nuestra fe también, ¿sí? Dice la palabra de Dios que el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y esto, mis hermanos, es una guerra, es guerra espiritual, ¿sí? Que estemos acostumbrados a vivir bajo la opresión del enemigo es diferente, pero creo que Dios nos está trayendo a la luz todo esto. Nuestros ojos están siendo abiertos a todos estos patrones, señales y síntomas que están pasando en nuestra familia y que han venido sucediendo desde nuestros bisabuelos, abuelos, padres, incluso nosotros, ¿sí? Y Dios nos está llamando a ser libres. Esa es nuestra porción por ser hijos, la libertad. Y debemos de tener la fe en que lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario y esa acta de decretos que el enemigo y ese adversario que habla el versículo 2 de Salmo 109, ¿sí? Porque él es el acusador. Realmente esa persona que tomó esa mala decisión le dio la legalidad y la autoridad a Satanás de hacer esa carta de decretos en contra de nuestras familias, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahorita, escribí una oración que la voy a leer primero para que entendamos qué es lo que vamos a orar y después la vamos a orar.
Yo sé que ahorita ya pensaron y se acordaron de ciertas personas en su familia, de parte de su mamá, de parte de su papá, o hermanos, incluso nosotros mismos, ¿sí? Y también se acuerdan de los hechos. Con eso en mente, vamos a hacer la oración renunciando a esto, ¿sí? Nosotros tenemos la capacidad y la gracia por parte del Espíritu Santo para poder hacer esto. Porque Dios quiere que seamos libres, que vivamos en paz, que vivamos sin esas cadenas que nos arrastran, que vivamos a la luz de Jesús y que no vivamos bajo ese manto de maldición que dice el Salmo 109. Dios nos está sacando de la cueva. Como recordábamos la vez pasada que hablábamos de Lázaro, Dios ya nos resucitó, pero necesitamos quitarnos esas vendas de las manos y de los pies. Amén. Vamos a leer la oración, vamos a entenderla y después la vamos a hacer voluntariamente y conscientemente. ¿Sale? Se las voy a leer en voz alta. Dice, vamos a orar. Señor, tu palabra dice en Colosenses 3:15 que seamos agradecidos. Y yo y mi familia hemos sido ingratos en el pasado con personas que nos hicieron bien y hoy lo confesamos. Hemos sido una familia desagradecida. Por esto te pido perdón por mis padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos hasta la 4ª generación. Perdona la traición en mi familia y hoy pedimos por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz, nos redima de toda maldición generacional que dice Salmo 109, que vendrá la familia de aquellos que paguen mal por bien. Hoy, Señor, bendecimos a toda persona que bendijo a nuestra familia en el pasado, amigos, familiares, jefes, vecinos, los bendecimos con salud, prosperidad y salvación. Hoy cancelo todo argumento que se levantó en el mundo espiritual contra nuestra familia y declaro que la sangre de Jesucristo redime todo pecado escrito en esta acta de acusación. Aplico la sangre del Cordero sobre el ADN de mi familia y declaro que esta anomalía genética de la traición es quitada de mi línea sanguínea, familia y descendencia. Renuncio a la mendicidad, a la pobreza, al espíritu de condenación, al espíritu de falta de misericordia y declaro que mis oraciones sí serán escuchadas y respondidas por Dios. Renunciamos al espíritu de traición en mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo. Renuncio a la orfandad, a la viudez. Renunciamos a los accidentes. Declaro que ni yo ni mi familia sufriremos destierros, crueldad ni exterminio. Declaro que mis hijos y los jóvenes de mi familia no serán alcanzados por la calamidad y que nadie les quitará las bendiciones que les pertenecen. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a orar. Este es un tiempo crucial, ¿sí? Vamos a hacerlo voluntariamente, conscientemente de lo que estamos haciendo e intencionalmente, ¿sí? Con esto vamos a cortar toda maldición generacional en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, y a través del arrepentimiento es cuando, más bien el arrepentimiento es la llave para que esto se corte, ¿sí? Realmente estar arrepentidos, el perdón de Dios y la sangre de Cristo Jesús es lo que va a hacer que esto se corte. Y lo que a nosotros nos toca hacer, si es que nosotros fuimos esa persona que abrió la puerta, bueno, cambiar de hábitos, cambiar de pensamientos y poner nuestra confianza en Dios. Amén. Vamos a orar. Si es posible que lo hagan, no, más bien les pido que lo hagan audiblemente para que las palabras tienen poder. Vamos a hacerlo con la fe y con la autoridad que Jesucristo nos ha dado a través de la cruz. Oremos como hijos.
A ver, deme un segundo. Ahí está ya. Muy bien, vamos a orar en voz alta. Señor, tu palabra dice en Colosenses 3:15 que seamos agradecidos. Y yo y mi familia hemos sido ingratos en el pasado con personas que nos hicieron bien. Y hoy lo confesamos. Hemos sido una familia desagradecida. Por esto te pido perdón por mis padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos hasta la 4ª generación. Perdona la traición en mi familia y hoy pedimos por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz, nos redima de toda maldición generacional que dice Salmo 109, que vendrá la familia de aquellos que paguen mal por bien. Hoy, Señor, bendecimos a toda persona que bendijo a nuestra familia en el pasado, amigos, familiares, jefes, vecinos, los bendecimos con salud, prosperidad y salvación. Hoy cancelo todo argumento que se levantó en el mundo espiritual contra nuestra familia y declaro que la sangre de Jesucristo redime todo pecado escrito en esa acta de acusación. Aplico la sangre del Cordero sobre el ADN de mi familia y declaro que esa de la traición es quitada de mi línea sanguínea, familia y descendencia. Renuncio a la mendicidad, a la pobreza, al espíritu de condenación, al espíritu de falta de misericordia y declaro que mis oraciones sí serán escuchadas y respondidas por Dios. Renunciamos al espíritu de traición en mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo. Renuncio a la orfandad, a la viudez. Renunciamos a los accidentes. Declaro que ni yo ni mi familia sufriremos destierros, crueldad ni exterminio. Declaro que mis hijos y los jóvenes de mi familia no serán alcanzados por la calamidad y que nadie les quitará las bendiciones que les pertenecen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora permítanme orar. Padre, te damos gracias, Dios, por la sangre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tu fidelidad y tu lealtad a nuestra vida, Señor, nos mantienen este día aquí. Gracias, Dios, porque tu amor es inagotable para cada uno de los que estamos aquí presentes. Hoy declaro, Señor, que la sangre del Cordero habla sobre la vida de cada uno de los que estamos conectados y sobre sus familias, Señor, sobre sus hijos, sobre los hijos de sus hijos, sobre los hijos de los hijos de sus hijos, Señor. Declaro, Señor, que esta palabra, Señor, se hace vida, Señor, se hace carne, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Hoy, Padre, venimos arrepentidos, Señor, y pidiéndote, Señor, que esta maldición, Señor, deje de operar en nuestras vidas, Padre. Hoy declaramos, Señor, que caminamos en libertad absoluta, Señor, por el poder de la sangre del Cordero, Señor. Gracias porque esa acta está clavada en la cruz del Calvario. Gracias, Jesucristo, porque tú eres nuestra garantía en esta tierra, Señor, y en los cielos también, Padre. Declaro que estamos cubiertos con la sangre del Cordero, Señor, que nuestras casas están marcadas con la sangre del Cordero como señal de que el enemigo no puede entrar y tiene que pasar de largo. Hoy clamo, Señor, por las huestes angelicales, Señor, Dios, de las familias aquí representadas, Señor. Cada casa, Señor, cada casa, y me refiero, Señor, a las generaciones, Señor, de cada familia aquí presente, Señor. Padre, declaro, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, es quien trae vida, quien trae abundancia, Señor, y que trae revelación a cada uno de nosotros, Señor. Declaro salvación, Señor. Padre, aquellos, Señor, que todavía no te conocen, Padre, en la familia de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Aquellos que no te conocen, Señor, sean alcanzados, Señor. Que tus cuerdas de amor, Señor, caigan sobre de ellos, Señor. Que venga, Señor, tu presencia, Señor, que los visites, Padre. Visítalos en este tiempo, Señor. Yo declaro
libertad, Señor. Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de tu presencia, Espíritu Santo. Quiebra todo yugo de maldad. Quiebra, Señor, toda cadena del enemigo, Señor, que nos quiera tener paralizados y en derrota, Señor. Declaramos que somos cabeza y no cola, Señor. Declaramos, Señor, que bienes y riquezas hay en nuestras casas. Declaramos que el bien y la misericordia nos persiguen todos los días de nuestra vida. Declaramos, Señor, que caminamos en prosperidad, Señor. Así como prospera nuestra alma, Señor, prospera, Señor, todo lo que tenemos en nuestra vida. Prospera nuestros matrimonios. Prosperan, Señor, nuestras finanzas. Prosperan nuestros hijos. Hoy declaramos que nosotros, Señor, y nuestras casas serviremos a Jehová. Estas, Señor, son nuestras promesas, Señor. Nos rodean, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hoy tomamos por la fe esta victoria, Señor. Hoy entramos, Señor, en una nueva temporada de libertad en nuestras familias, Señor. Padre, que toda pesadez, Señor, todo espíritu opresor, Señor, se ha ido de nuestras vidas. En el nombre de Jesús así lo declaramos y cerramos la puerta, Señor, a toda revelación del enemigo en nuestra vida, Señor. Cerramos la puerta, Señor, a todo espíritu de traición, a todo espíritu, Señor, de ingratitud en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por el poder de la sangre del Cordero en nuestra vida, Señor. Y gracias, Señor, por tu amor inagotable. Gracias, Padre, porque diste a tu Hijo, Señor, por amor a nosotros, Dios. Gracias, Jesús, por tu vida. Gracias por tu sangre. Gracias porque tu amor por nosotros es perfecto. Ayúdanos, Señor, a que ese acto de amor por nosotros, Señor, valga la pena, Señor, y que nosotros no te paguemos mal por bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.